Bien, amigas y amigos, bienvenidos una vez más a otro episodio aquí en mi canal. Yo soy Manuel Shepard, recordando las 4 reglas básicas de YouTube. Suscribirse, darle like, compartir y su comentario sobre todo es importante para nosotros, para saber si estamos haciendo buen trabajo o no. En el día de hoy tengo un invitado súper especial, la columna jurídica, los hombres sobre los cuales reposa el derecho de Samaná. Oakley Neftalí Encarnación. Gracias por esa magnífica introducción, la verdad, y de verdad que me siento como en casa. Gracias. Literalmente, porque estoy en tu casa. Gracias. Siempre con su toque de humor. Hermano mío, he querido conversar contigo, se me prendió el bombillito con relación a que el viernes pasado se supone que se debió dar sentencia definitiva al caso de Vincent Carmona, el doctorcito. El caso debería llamarse Joshua porque es la víctima, pero bueno, hay unas aristas ahí. Yo quiero introducirlo de la siguiente manera. Yo siempre he sido un poquito crítico desde un punto de vista contrario al de la generalidad. En la universidad tuve algunas conversaciones y encontronazos con los compañeros, porque yo decía que las prisiones preventivas dadas a los imputados de Odebrecht eran todas ilegales, porque basándonos en el principio del criterio de la prisión preventiva, que es tener presupuesto para que tú no te sustraigas del proceso, esos tigres ninguno tenían condiciones para sustraerse del proceso. Así es. Y le decía a los compañeros, ustedes no pueden irse del lado del sentimentalismo, porque así como le toca defender a la víctima, mañana le tocará defender al imputado. Efectivamente. Digo eso porque en relación al caso de Vincent Carmona, por arribita, según lo que veo, no con las intríngulis desde adentro, pero según lo que veo, es muy probable que la sentencia de Vincent no sea como el pueblo o el populismo lo espera. Dicho esto, ¿qué tenemos con relación a ese caso? Sí, efectivamente, como tú dices, Pedro, realmente la figura de la mediatización de los procesos le ha creado y le creará mucha negatividad realmente a lo que es el sistema de justicia. Toda vez que indudablemente que eso influye en el desenvolvimiento de los funcionarios, tanto del Ministerio Público como de los jueces. Efectivamente, esa mediatización, esa percepción de la sociedad con relación a los procesos. Y yo siempre hago la anécdota, y no sé si tú recuerdas, sobre lo que fue la posición de la sociedad con relación a la crucifixión de Jesucristo. Siempre pongo esos ejemplos en ese tipo de casos, porque si bien recordamos, como dice la Escritura, el pueblo pidió que sea crucificado Jesucristo y que sea liberado a Barrabás. O sea, eso nos da a entender que no siempre la sociedad, no siempre el pueblo tiene una razón o una percepción jurídica justa a lo que es un debido proceso realmente. Claro. No, y es lamentable el hecho de que hay muchísimos Joshua y muchos doctorcitos que nadie se entera. Es lamentable el tema de la mediatización judicial, porque muchas veces eso juega un papel, muchas veces en contra del imputado. Por ejemplo, tal es el caso de Marlon Martínez y Marlin, el caso de Emily Peguero. Realmente, si tú me lo preguntas a mí, y ahí voy en contra de la corriente también, esa complicidad fue jalada por los moños, básicamente, porque las pruebas sustentables, documentales, no daban al traste con el hecho de que a esa señora se le impusieran ni siquiera los 5 años de condena que se le pusieron. Así es, efectivamente. Eso fue algo realmente que nosotros en ese momento también nos referimos con relación a ese proceso. Y es evidente que la proyección de la figura del padre de Wences Carmona, alias Doctorcito, que es el conocido doctor Nastra, ha influido realmente en que este proceso tenga lo que es esa percepción social de mediatización, que realmente ha venido con un criterio negativo en contra de los intereses de él o de los imputados en este proceso y de un proceso objetivo realmente. Claro. Bien, yo tuve acceso bueno, hemos tenido acceso a mucha información, porque particularmente que somos abogados, tratamos de documentarnos con relación a los casos antes de hablar de. Es por eso que digo que tengo la presunción de que posiblemente la condena que espere la sociedad no sea la condena que al final tengamos. Realmente por lo que uno ve o sabe que hay y no hay en el expediente. Dicho eso, ¿qué sabe usted de la instrumentación de dicho expediente con relación al tema de la vinculación de Vincent al hecho? Bueno, con relación a lo que son las acciones procesales, conocemos poco realmente, no más allá de lo que se ha ventilado de manera pública. Sí hemos estado en comunicación con el licenciado Carlos Eurípides Moreno Abreu, que es el abogado titular
o uno de los abogados titulares de Wesley Carmona, alias Doctorcito, el cual nos facilitó algunas informaciones directas del proceso, la cual realmente estamos en la disposición de proyectarle el día de hoy con ustedes. Y nada, efectivamente, ese proceso tiene varias situaciones. Evidentemente, hay una línea procesal en la cual el Doctorcito es señalado, pero hay otra en la cual llega a un límite en la cual se señala el Doctorcito en la participación. Me explico. Efectivamente que los demás imputados son señalados porque participaron de manera directa en el proceso o en el delito, llámese en el robo y llámese en el disparo que le provocó la muerte presuntamente a el joven Joshua. No así el Doctorcito, el cual se le señalaba más bien como un coautor. Bien. O no cómplice, sino un coautor. Correcto. Que eso fue una de las situaciones que el Ministerio Público realmente, digamos que maniobró para que Wesley Carmona no sea señalado como cómplice, sino más bien como coautor, buscando así una pena más gravosa en contra de toda vez que la normativa procesal establece, o más bien el Código Penal establece, que a un cómplice se le aplicaría la pena mínima o inferior a los culpables directamente. O sea que si a ellos se le aplicaría una pena de 30 años, a Wesley Carmona se le pudiera aplicar una pena de 20 años o menor. Si con la tipología de cómplice. Si fuese tipificado como cómplice. Ahora bien, como coautor ya se le pudiera aplicar inclusive la misma pena, porque se le está aplicando o se le está señalando por los artículos 265 y 266 de la normativa procesal penal o del Código Penal más bien, que es sobre asociación de malhechores a los fines de cometer este delito, lo cual lo encasilla a él como autor prácticamente directo de la acción. Entiendo. Siendo él entonces, bueno, la calificación jurídica que le da el Ministerio Público es de coautor, lógicamente, por buscar que él tenga la mayor participación posible, sí, incluso dentro de la condena. Sin embargo, dentro de lo que se ha tejido procesalmente y de lo que conocimos públicamente, no es así como tal. O sea, según narra la historia, incluso los testigos, de algún modo se pudiera decir, no exactamente, pero en alguna paráfrasis que pudiéramos hacer, que él estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pudiera ser, Pedro, realmente, porque ciertamente que este tipo de personas que son influencers y arrastran realmente con lo que es una red, digamos, de personas a su alrededor, que muchos tienen intenciones buenas, otros no la tienen, y realmente en ese tipo de situaciones se pueden tergiversar las cosas. Eso es una realidad. Es bueno resaltar cuáles son los artículos o la calificación jurídica que ha establecido el Ministerio Público, el cual ha acusado a Wesley Carmona, alias el Doctorcito, y a los otros dos imputados de violación a los artículos 265, 266, 295, 302, 379 y 385 del Código Penal Dominicano. Estos artículos definen lo que vendría siendo la asociación de malhechores, el asesinato y el robo agravado. Realmente, así sería bueno establecer también que el artículo 302 del Código Penal Dominicano es quien ya define lo que es el asesinato, que conllevaría penas aflictivas que pudieran ser hasta de 30 años de prisión. Hay un elemento con relación a las penas que también sería bueno establecer, y es lo siguiente. En el delito, indudablemente, se usó un arma de fuego para lo que fue la comisión del hecho de la muerte de Joshua. Ahora bien, esta arma de fuego, según nos manifestó el mismo abogado de la defensa, y es de conocimiento público, no está presente en el proceso. Correcto. O sea, no fue recolectada como elemento procesal, tampoco hay un experticio balístico que haya arrojado el resultado de la proyección de la bala, qué arma pudo haber o no disparado. O sea que es una debilidad realmente, sí, muy importante, en el legajo procesal de la prueba del Ministerio Público, que pudiera realmente beneficiar de alguna manera a los imputados. Correcto. Con relación al punto que tú estableciste al principio sobre la participación directa o indirecta de Wesley Carmona, alias el Doctorcito, sería bueno señalar que según los hechos realmente la participación de básicamente fue en la llamada que les realizó a los imputados para que planearan, o más bien planificó la orquestación de este delito, llamando a los imputados y señalando a las personas que podían haber sido las víctimas de este hecho realmente. Eso fue la participación que estuvo. Ahora bien, ya en la comisión de los hechos de robo, evidentemente que se sabe a ciencia cierta que no estuvo presente en la comisión per se del robo, ni tampoco en el momento que fue disparada el arma,
que acabó con la vida del joven Joshua, toda vez que los mismos testigos a cargo han establecido que en ese momento el joven Wesley Carmona se encontraba en el taxi que ya lo recogería a todos para llevarlo o trasladarlo al lugar en donde ellos se dirigían. Esa es la situación realmente con relación a los hechos. Wow. Realmente cuando lo vemos desde ese punto de vista, lo que más o menos manejamos los términos legales, vemos mucha debilidad en ese expediente. Dicho eso, puede ser que al igual que en muchos otros casos, el populismo penal, que no es una figura jurídica, pero no deja de serlo, por el tema de cómo estamos viviendo en la sociedad actualmente, el populismo penal pese sobre las pruebas que no tiene el expediente, porque realmente, pintándolo así como usted dice, son las informaciones que se han manejado públicamente, tomando en cuenta que viene desde una fuente directa. Hay muchas debilidades en el expediente. Sí, y de hecho, para muestra un botón de esa debilidad de que el Ministerio Público realmente ha tenido que hacer una labor de reestructurar el expediente, reestructurar la calificación jurídica, por suerte. Que ya quitan pruebas, que ya ponen, que ya... Sí, principalmente la calificación jurídica la tuvieron que variar. Por suerte para el Ministerio Público fue acogida esa variación por el tribunal, por ejemplo. Por suerte para el Ministerio Público. Sí, claro que sí. Por ejemplo, en principio se estaba señalando a los imputados de violación a la ley 631-16 sobre porte ilegal de armas, pero en esa calificación jurídica el Ministerio Público estaba calificando en violación al artículo 66 de dicha ley, pero en su numeral quinto, y tuvieron que cambiarlo en el numeral 2, o más bien en el párrafo segundo de dicho artículo. ¿Por qué? Porque en el numeral quinto se establecía que cuando se utilicen armas para cometer asociación de malhechores que lleven atrás de un delito, se aplica una pena de 30 años, se pudiera aplicar. Y en el numeral 2, que fue el que el Ministerio Público consiguió que se variara, ya establece directamente que la persona que con el porte de un arma ilegal cometa un homicidio, entonces la pena pudiera ser de 30 a 40 años de prisión. Que tenemos precedentes de eso. Efectivamente. Entonces, en ese sentido, el Ministerio Público agravó la calificación jurídica de los imputados, evidentemente, de una pena que podía ser un máximo de 30 años, la llevó a una pena que pudiera ser un máximo de 40 años que pudieran aplicársela a los imputados en este caso. Sin embargo, ¿cómo lo hacemos si no tenemos el arma? Sí, realmente yo estaba escuchando la ponencia de uno de los abogados de la víctima, de los querellantes, que fue cuestionado con relación a esa situación, toda vez de que no existe el arma de fuego como cintila probatoria, ni tampoco existe un experticio del INASIF donde se arroje el resultado balístico. Correcto. Eso es una debilidad muy grande. Ahora el abogado lo minimiza. Él entiende que hay otros elementos de prueba que pesan más. No que pesan más, pero hay unos elementos de prueba que corroboran la situación de que efectivamente pudieron haber sido ellos que dispararon el arma. Ahora bien, es una realidad que actor incumbi probato, dice una oración jurídica. Realmente hay dudas con relación a este proceso. Efectivamente, las dudas favorecen al imputado. Así es. ¿Y cuál es la situación realmente que pudiera decir que me preocupa, pero a la vez, si es un debido proceso, hay que ser objetivo? Sí. Que la prescindencia de pruebas sustanciales en un proceso, por ejemplo, si no existen pruebas contundentes como el arma, la balística y un sinnúmero de circunstancias que arrojarían un resultado inequívoco de que esos jóvenes le dispararon a ese otro joven luego de cometer un hecho, si existe una vulnerabilidad en cuanto a los imputados principales, esa vulnerabilidad más también pudiera beneficiarle a el imputado terciario, que pudiera ser en este caso el doctorcito. Porque si para el hecho principal tú prescindes de pruebas, ¿cómo tú vas entonces también a poder lograr conectar a una tercera persona que tú mismo estableces? Es mucho más difícil aún. De manera directa en el hecho. Sí, es más difícil. Es más complicada esa situación realmente. Claro. Bueno, mira, realmente, tal como hemos dicho, cuando vemos esto desde este punto de vista, vemos muchas debilidades en el expediente. Y lo que vemos lamentablemente, lo que vemos que más pesa es el tema del populismo que se le ha dado al caso. Y es posible que alguna condena, aunque sea mínima, para los imputados en totalidad, dígase del tal Chiquito, de Luisito y del doctorcito, sean más aladas por los moños por el tema del mediatismo. Ahora bien, una pregunta con relación a eso. Dicho lo que usted ha expuesto, según vemos, el doctorcito no se le ubica en ninguna de las facetas. O sea, pudiéramos tomarlo por robo, pudiéramos tomarlo por riña, pudiéramos tomarlo por homicidio, pudiéramos tomarla por asesinato, pero al doctorcito no se le vincula directamente en ninguna de estas aristas que el Ministerio Público pudiera tomar en cuenta.
Sí, una cosa que me preocupa, Pedro, efectivamente, que a veces la mediatización de los procesos, la presión social, conlleva, como dije al principio, a los funcionarios a cometer hierros procesales, tratando de satisfacer una, un llamado de la sociedad. Y eso es algo totalmente irrefutable, o sea, o totalmente eh, acogido a lo que es un debido proceso, realmente, en el sentido siguiente. Por ejemplo, para mí el Ministerio Público cometió un error garrafal y fue al no señalar al doctorcito como un cómplice del artículo 60 del Código Penal Dominicano, sino más bien como una asociación de malhechores o como un coautor, artículo 265 y 266 del Código Penal Dominicano. ¿Por qué entiendo yo que cometió un error el Ministerio Público? Porque el Ministerio Público, tratando de agravar la situación de Wesley Carbona, de ponerle una sopita, alias el doctorcito, para que pueda tener una pena igual a la de los imputados principales, sí, lo que hizo fue que complicó la situación procesal. para ellos. Claro, en el sentido siguiente. Para mí, lo que se ha podido ventilar en el proceso y lo que aparentemente se ha podido probar en el proceso, no es que Wesley Carbona tuvo una participación directa y concreta en los hechos, sino más bien que este pudo haber facilitado los medios para la comisión del delito. Okay. Que eso lo tipifica en lo que es la complicidad. Más como cómplice, más como cómplice, porque establece el artículo en una de las previsiones de eso, que el que facilite los medios para la comisión del delito se le atribuye la complicidad. Exacto. Ahora tiene una pena menor. Correcto. Ahora, si tú lo asocias, una asociación de malhechores, artículo 265 y 266, ya tú lo puedes englobar como un coautor, pero tú tienes que probar que él fue coautor de ese hecho. Cosa que en este caso aparentemente no se ha logrado. Y eso, esa duda, evidentemente, que pudiera favorecer a la imputación que se le hace, por lo menos en cuanto tiene que ver a Wesley Carbona, alias el doctorcito. Dicho eso, el Ministerio Público se complicó a sí mismo por el tema de que tú sí tienes los medios y herramientas para poder sustentar una complicidad, más no una coautoría. Así Entonces, es. ¿por qué? Bueno, sabemos por qué. El Ministerio Público, particularmente que tenemos grandes amigos ahí, siempre se va por el tema de ese mediatismo y de ese socialismo, de tocar lo que son las emociones de las personas, y quizás por eso, en lugar de querer agravar a los imputados, agravó el asunto para sí. Así es, y que es bueno resaltar algo, o sea, sin menoscabo de la preparación de los demás litigantes, ya sea del Ministerio Público como de los actores civiles y querellantes. Es bueno resaltar que la defensa técnica, por lo menos dentro yo conozco, el licenciado Carlos Eurípides Moreno Abreu, fue una persona con una larga data dentro del Ministerio Público, fue Ministerio Público, de hecho fue inclusive... Ah, pero ese es Carlos. Claro, ahora estoy cayendo. Fue Ministerio Público aquí en Samaná, es bueno resaltar eso, que duró varios años siendo Ministerio Público aquí en Samaná. Carlos Eurípides Moreno Abreu, un joven muy preparado, realmente, de hecho fue catedrático de la Escuela Nacional del Ministerio Público, o sea, él le enseña a los ministerios públicos cómo hacer su trabajo. Correcto. Por lo cual realmente no será muy fácil para esa acusación lograr romper el tecnicismo que puede implementar este abogado en favor de los intereses, por lo menos de Wesley Carbona, alias el doctorcito, porque es una persona que conoce todas esas debilidades procesales. Hay muchas pruebas que fueron recogidas con inobservancia a los parámetros procesales. Por ejemplo, hay un video que, según tengo entendido, se ha utilizado como un parámetro directo para tratar de imputarlo, y fue el video que grabó uno de los coimputados principales. Salió un video. Unas declaraciones que dio el tal Chiquito, me parece. Creo que Chiquito, que es el nombre de ese otro imputado, y que donde él salió en un video en las redes sociales y de alguna manera señalaba directamente a Wesley Carbona para en la comisión de los hechos, o más bien como la persona que orquestó ese. Ahora bien, esos elementos de prueba de coimputados llevan un debido proceso realmente. El hecho de que uno de los imputados haya promovido esas informaciones de manera pública no quiere decir que se haya agotado un debido proceso, que la normativa establece que debe de ser realmente respaldado por un abogado que esté presente y un debido proceso en ese sentido, el cual no se agotó, fue una simple manifestación que pudo haber respondido a cualquier tipo de presión social. Correcto. O de cualquier interés personal del imputado, y efectivamente él dice situaciones, por ejemplo, en su ponencia, que de alguna manera el Ministerio Público respalda en cuanto a que Vincent Carbona, el doctorcito Wesley Carbona participó en los hechos, pero hay otras cosas que dice contrarias al Ministerio Público. Entonces, lo que me refiero es, el Ministerio Público o avala esas declaraciones de manera íntegra,
o avala solamente las que le convienen. Entonces, en ese sentido, de ese video ellos no pueden coger y dejar. no, o lo toman o lo dejan. Ya. Entonces ellos quieren prevalecerse del video, pero solo con lo que le beneficia a ellos. Ya. Y eso es un error totalmente del Ministerio Público. Ya. Bueno, realmente hemos dado una panorámica a lo que es este caso del doctorcito tan interesante. Se entiende que en el día de mañana se terminarían de escuchar las conclusiones y posiblemente como dicen por ahí, se le cantará la condena. Sí, en ese sentido, Pedro, es bueno para que vayamos ya concluyendo esa parte. Sí. Establecer cuál es mi proyección con relación a este proceso. Claro, a eso iba. Sí, mira, yo te voy a ser sincero realmente. Yo puedo estimar, vuelvo y reitero, con la preparación técnica de los abogados y las debilidades procesales que yo he observado en este proceso, realmente de manera somera, porque no he tenido acceso al legajo procesal, te puedo decir que no nos sorprendamos si se destapa una sentencia absolutoria sobre de Wesley Carmona alias Doctorcito. No nos sorprendamos. Discúlpame, yo lo decía anoche en mis redes y fui benevolente cuando dije, no se sorprendan si al Doctorcito le dan menos de 10 años. O sea, que mucho le puse. No, inclusive hasta sentencia absolutoria, vuelvo y reitero, porque yo estimo muchas debilidades procesales realmente. Ahora bien, si este tribunal de primera instancia aplica una sanción, por ejemplo, o una sanción contundente o de la manera que sea, no nos sorprendamos también que ya en un segundo grado de apelación pueda dictarse una sentencia absolutoria o una disminución proporcional de la pena, por ejemplo, que se le vaya a aplicar a Wesley Carmona, alias Doctorcito, ya por situaciones procesales de segunda instancia que serían valoradas de una manera un poquito más objetiva y sin tanta presión social. Y eso lo vimos, por ejemplo, en el caso de Emily Peguero. Correcto. Que fue un caso, digamos, más macabro que este, y al final realmente se dictaminó una pena ínfima a lo que esperaba la sociedad en favor de la acusada en ese momento. O sea que realmente, yo te voy a ser sincero, yo en ese expediente veo dos salidas con lo que tiene que ver con Wesley Carmona: o una sentencia absolutoria por insuficiencia probatoria, o una sentencia que quizás no supere los 10 años de prisión en contra de Wesley Carmona. Esa es lo que yo vaticino con relación a la suerte de ya los imputados principales. Realmente la pena pudiera ser efectivamente de 30 a 40 años. Correcto. ¿Por qué? Porque efectivamente pese a que no tenemos armas. Sí, pese a que no tenemos armas, en el sentido de que te expliqué que hay otras pruebas que pueden compensar esa debilidad procesal. Okay. Porque realmente una realidad es que la facilidad con que una persona puede distraer un arma en la comisión de un delito es muy grande. Y si se fija un criterio judicial de que sin arma no hay una condena, estaríamos realmente en un limbo jurídico. Abriendo una puerta que no se va a cerrar. Sí, pero lo que sí pudiera asegurarte es que los imputados principales tendrán una sanción ejemplar, toda vez de que efectivamente, independientemente de que ellos sean sometidos por el tema del arma ilegal, efectivamente que ya en el momento del atraco o del robo se utilizó un arma. Eso es algo que los testigos mismos lo corroboran, porque estuvieron presentes y observaron la posesión del arma. Bien. Ahora bien, ¿cuál es la situación? Por ejemplo, en ese sentido, como quiera, la pena de ellos es grave, porque estamos hablando fuera del homicidio que se cometió contra el joven, que tengo algo que decir con relación a eso. También está lo que es el robo agravado, que también implica penas que pueden llegar a ser hasta de 30 años. Entonces, en ese sentido, con relación a la muerte de joven Joshua, es algo que hay que resaltar también, sin querer volver al principio, y es que indudablemente la muerte se causó de manera inintencional. O sea, el objetivo de los atacantes no era realmente quitarle la vida a la persona por lo que se ha podido proyectar, sino que resultó por una causa de fuerza mayor, que como quiera es lamentable, y como quiera se suma al otro hecho ya cometido por ellos del robo y agrava la situación. Pero realmente yo voy más por la línea, vuelvo y reitero, con relación a la participación de Wesley Carmona. O sea, si Wesley Carmona, alias el Doctorcito, planificó y fue partícipe de este orquestado, él tenía el ánimo de Candy de que se ejecutara ese robo, tenía el ánimo de Candy o el interés de que se asesinara una persona. Si no funciona, mátalo. Máxime cuando aparentemente ese asesinato fue producto de un aparente accidente, un intercambio de disparos, sino que no fue dirigido directamente contra el joven, porque tengo entendido que al joven ni siquiera se le ocupó ninguna pertenencia. Exacto. No, al final el atraco como tal no se ejecutó. No se ejecutó, por lo menos en contra del joven fallecido, sino que él fue una víctima colateral, podríamos decir, del hecho. Y esa es la situación realmente. O sea, eso es lo que yo vaticino.
estarán conforme a la sociedad o no con relación a eso, pero es mi proyección objetiva como abogado en la materia. De igual modo, tal como manifesté anoche en mis redes sociales, es por donde veo que va el asunto. Y bueno, pudiéramos decir que cuando Marlene Martínez le dijo a Marlon, resuelve tu problema, no le estaba diciendo, acaba con la vida de esa carajita. O sea, que realmente los tribunales las cosas son diferentes. Efectivamente. Bueno, hermano Oakley, ha sido un placer tenerte por aquí. Espero no sea la última vez. ¿Cómo no? Que eres una persona con bastante conocimiento en el área jurídica. Te felicito por ser un joven que viene desde abajo y ha logrado destacarse dentro de lo que es el área jurídica de nuestro pueblo. Y en eso estamos. Queremos todo echar para adelante y queremos llevar un contenido sano y educativo a la gente con relación a esto. Realmente hay mucha cháchara de contenido y en honor a la verdad, modestia aparte, no es nuestro caso. Estamos tratando siempre de hacer un contenido lo más depurado posible y con temas de actualidad que no tienen que ser necesariamente farándula. Así es, Pedro, y cuenta conmigo realmente. Estoy en toda disposición de colaborar con tu plataforma a los fines de que la gente tenga un mensaje objetivo de lo que son los procesos judiciales de cualquier otra índole. Y les solicito también a ustedes que le den like a la plataforma, que se sumen a esto y nosotros podemos seguir haciendo contenido de calidad. Así es. Mi gente, los dejo por ahí. Ustedes saben, tal como dijo Oakley, suscríbase, denle like, compártalo y haga su comentario, que queremos saber qué usted opina de todo esto. Bendiciones.